vamos a tocar el diseño de una estructura tipo pórtico, bueno, un puente, ¿no? De 11, vamos a considerar de 11 metros ejes de apoyo, son tres pilares, ¿sí? Es decir, es un puente pórtico, ¿no? De tipología pórtico, vamos a considerar dos pilares exteriores, un pilar central, y si nosotros apreciamos una sección transversal de este puente, sería algo así, ¿no? En las zonas de la losa vendría de esta manera. Allí está, ¿no? Esa sería la sección transversal de nuestro puente. Esto se planteó como una especie de solución, por ejemplo, a una necesidad en un determinado proyecto a nivel de estudio definitivo de carreteras, en las cuales teníamos una zona del puente sobre un material de alguna manera rocoso y otro en una zona, digamos, allí accidentada. Entonces, básicamente la topografía o digamos, el perfil del afloramiento rocoso venía algo así, según los estudios de geofísica. Entonces, por la necesidad, los pobladores en su momento decidieron hacer este tipo de muro seco, que obviamente en su momento fue más alto, ¿no? Fue más alto, tenía estas características. Mm, Y muchas de las carreteras en nuestro país presentan este tipo de características, ¿no? Muro seco, relleno, y con este relleno básicamente para completar la sección de la vía, ¿no? Es decir, la trocha carrozable inicialmente tenía esa configuración. Entonces, la topografía original seguramente era de estas características, ¿no? Con afloramiento rocoso. Entonces, en la zona inferior colocaron un muro seco, rellenaron y allí generaron el ancho para el pase vehicular, ¿no? Y para el estudio definitivo de ingeniería, eh, diseño vial decidió cortar esta zona. Bueno, una parte de la vía está colocada en afloramiento rocoso y el lado derecho se, se proyectó su construcción en base a unos pilares tipo muro, ¿no? Algo así. Desplantados, obviamente, en afloramiento rocoso, ¿no? Allí. Entonces, vamos a ver otras secciones que nos puedan dar mayores luces. Aquí, ¿no? Podemos ver nosotros uno de los pilares. Pilar tipo muro, ¿no? Allí está. Es una sección de la losa, sección de la losa. Aquí tenemos el pilar central. Para llegar a determinar la profundidad de la roca, se hicieron trabajos de perforación, ¿no? Con recuperación de muestra. Entonces, y finalmente, aquí en esta zona tenemos el último apoyo, ¿no? Aquí tenemos una consulta que me decía que se escuchaba bajito, ¿no? A ver, déjenme. Ahora logran, o si no, levanto un poco la voz, ¿no?
Por favor, me confirman si logran escucharme, a no ser que sea el... Si se escucha bien, dice Miguel Ángel. Sí se escucha bien. Ok, listo. Bien, entonces seguimos. Básicamente, si nosotros lo estuviéramos apreciando el tablero, tendríamos un apoyo izquierdo, un apoyo central y un apoyo derecho, ¿no? Allí está. Y aquí, ¿no? Vista, digamos, de nuestro elemento, ¿sí? Una característica importante, tal vez alguien preguntaría, ¿no, ingeniero? ¿Y por qué no considero un único tramo? ¿No? ¿Por qué un pilar intermedio? Sería una pregunta válida, ¿no? En esta vista en perfil. ¿Por qué el pilar intermedio? Bueno, ya tendríamos un tramo de 22 metros para un puente pórtico, al menos con esta tipología, ya no sería dable. Implicaría que nosotros tengamos mayores dimensiones en la zona de los apoyos, ¿no? Mayores dimensiones tanto de la pantalla como de la cimentación. Eh, Eso significaría otra sobreexcavación más en roca. Y adicionalmente, nosotros tendríamos, por obvias razones, al tener una luz más considerable, tendríamos una rigidez vertical menor, ¿no? Menor, si tuviéramos un solo tramo. ¿Eso qué significaría? Significaría, por ejemplo, de que en estas zonas en las cuales la losa está adyacente a la losa lateral, tenemos aquí la losa lateral apoyada sobre afloramiento rocoso y aquí tenemos la losa de nuestro puente. Vamos a cambiar de color. Aquí tendríamos la losa de nuestro puente y si ustedes se imaginan, por ejemplo, el tránsito vehicular aquí, obviamente, debido a la carga, se espera algún tipo de deflexión, ¿no? Entonces había como que una especie de desplazamiento relativo entre un elemento rígido que está apoyado sobre roca y este elemento flexible que está apoyado en sus extremos sobre pilares. Entonces, para que no haya, digamos, mucho desbalance, lo que nosotros hicimos es ganar rigidez, ¿no? Entonces, ganar rigidez para que no haya mucho desplazamiento relativo entre la losa del puente y la losa lateral. Porque aquí también tenía una junta, ¿no? Una junta, digamos, de tratamiento, una junta longitudinal, constructivamente, ¿no? Esa junta está aquí. ¿Dónde estás? Aquí está, ¿no? Esta vendría a ser la junta, ¿no? Es una junta longitudinal. Un carril, casi un carril que está directamente sobre roca y otro carril que está, eh, digamos, como puente, ¿no? Entonces, básicamente este es el detallamiento de planos. Obviamente a esto es lo que queremos llegar. Con relación al detallamiento de la junta, aquí apreciamos, aquí vemos el detalle de esta junta, ¿no? Tenemos la losa lateral, la zona del puente y esta junta, ese detalle uno debería de estar, eh, se deberá cortar y nivelar la roca. Bueno, aquí está, detalle de la junta. Es el espesor de la junta, 1 pulgada, con un sellador de neopreno o sellador elastomérico a base de poliuretano, ¿no? Sikaflex. Ya está. Entonces, esa vendría a ser la junta, ¿no? Entre la losa lateral y la losa del puente. Eso en términos constructivos. Ahora lo que nos interesa a nosotros son los cálculos. Vamos a asumir por facilidad de modelado. Aquí decía distancia entre ejes de 11 casi 20, ¿no? Vamos a considerar 11 metros, ¿sí? Entre ejes, para facilitar temas de cálculos. Y esta es la memoria de cálculo. Vamos a verificar las cargas que estarían interactuando en nuestra estructura y
Después generaremos nuestro modelo numérico y después le echaremos unos números para determinar la distribución del acero de refuerzo. Hamilton me dice, se escucha perfecto, gracias Hamilton. Generalidades, modelamiento estructural, análisis estructural y diseño del pórtico es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, eh, longitud interior, ¿no? Pero vamos a considerar aquí 10,50. Altura del primer apoyo. Por temas prácticos podemos considerar, por ejemplo, que el primer apoyo fue fuera de 4,50 m, el apoyo central de unos, a ver, 7 metros y el tercer apoyo de manera similar, ¿no? Si hubiera, digamos, un desnivel en términos de desplante, eh, simplemente lo tendrían que considerar igual, ¿no? Por tiempo yo lo voy a asumir como si fuera una estructura de pórtico con pilares, con altura de pilares en los extremos de 4,50 y el pilar central de 7 metros. Códigos y estándares. Eh, Nosotros vamos a diseñar nuestra estructura, obviamente siguiendo las especificaciones de la normativa ASHTO-LRFD. Adicionalmente, vamos a tomar en consideración lineamientos del manual de puentes y también vamos a tener en consideración lo estipulado en el ACI 318 para aspectos, digamos, de requisitos mínimos de concreto. Entonces, esto de aquí ustedes pueden tomarlo como una especie de referencia, pueden mejorarlo en el camino, ¿no? Entonces ya queda, pueden mejorarlo, ¿no? Básicamente, esta es la estructura de una memoria de cálculo tradicional, ¿no? Podrían usarlo ustedes de referencia. Dice, el pórtico se encuentra entre las progresivas, ya ustedes pondrán, ¿no? 0,0 más, no sé, lo que corresponda, ¿no? De la carretera, bueno, de la carretera que ustedes estén desarrollando, ¿no? Ya está. En la tabla 1 se indica para la estructura proyectada las siguientes especificaciones técnicas progresivas, relación agua-cemento, máxima, F'C, capacidad de carga del suelo en servicio y resistencia y carga transmitida del pórtico hacia el suelo en servicio y resistencia. Bueno, eso lo vamos a ver a detalle. Lo he leído un poco rápido, pero en la tabla se entiende mejor. Eh, Hay una característica importante que la especialidad de geología y geotecnia, cuando hace trabajos de perforación y cuando hace, digamos, las calicatas, ¿no? Obviamente, los restos se llevan a hacer trabajos de caracterización, ya sean, digamos, utilizando ensayos físicos, también se hace, digamos, ensayos químicos a la muestra, básicamente para verificar si tiene, digamos, si la estructura va a estar sometido o expuesto a soluciones, ¿no? De sulfatos. Y dependiendo de la cantidad de exposición o la agresividad del terreno, nosotros nos encontraremos en niveles de insignificante, moderado, severo y muy severo. En los casos, por ejemplo, que estuviéramos en la situación de moderado, la relación agua-cemento sería 0,5 y un F'C mínimo de 280, ¿no? Otra característica, eh, para los casos en los que, sé, pues la exposición sea de tipo severo, la relación agua-cemento sería de 0,45 y un F'C mínimo de 31. Entonces aquí lo que básicamente se hizo fue, como era una estructura ubicada en un proyecto con clima frío, bueno, las especificaciones del MTC indican que deberíamos de nosotros considerar una relación agua-cemento de 0,45 y un F'C mínimo de 2,80, ¿no? Para asegurar aspectos de durabilidad de nuestra estructura. Sí, creo que aquí no tengo yo la referencia exacta, aunque creo que sí, a ver, para irnos todos contentos, a ver. Y si no lo encuentro hoy, lo busco y mañana lo vuelvo a presentar. Para aspectos de clima frío, eso debe estar,
Ah, a ver, por aquí tal vez. Informe, informe 2. Ahí vamos a poner frío. Clima. El clima en el área del proyecto se clasifica como clima frío. En la zona del proyecto se presentan ciclos de hielo y deshielo. Es una característica más que ustedes van a tomar en consideración, ¿no? Si estuvieran diseñando un puente a 4.500 metros sobre el nivel del mar, tenemos muchos puentes para que lo tengan, digamos, como consideración, ¿no? Bueno, puentes sobre los 4.000 ya clima frío. O boreal de los valles mesoandinos. Las lluvias típicas se presentan, bueno, a partir del mes de diciembre. Bueno, lo que nos interesa aquí es clima frío. Eh, Seguimos con el clima frío. Y si habría alguna característica del clima frío, eh, F'C. Ingeniero, una Sí, consulta. adelante. Para el clima frío, ¿el F'(C) tiene que ser más o tiene alguna Sí, relación con eso, ingeniero? sí. Cuando nosotros estamos en climas fríos, tenemos que tener en consideración varios aspectos. Desde nuestra posibilidad, ¿no? Nosotros somos los que somos los calculistas, los estructurales. Entonces, para clima frío tenemos lo siguiente, ¿no? Para clima frío. En general, para cualquier tipo de temperatura, pero se vuelve más crítico para clima frío, ¿no? Consideraciones. Por ejemplo, la relación agua-cemento máxima, 0,45 decía, ¿no? Y un F'C mínimo de 280. Otra característica, eh, antes de seguir con esto, creo que si no lo encuentro aquí, lo busco yo mañana para ustedes. A ver, Manuel de Puentes. Vamos a buscar aquí clima frío. Está. Si no está aquí, yo lo encuentro en otras especificaciones. Bueno, no está. Igual prometo encontrarlo para mañana, ¿eh? Estos requisitos o aspectos de clima frío. Pero sigo aprovechando para mencionar aspectos de que deberíamos de considerar, ¿no? Por ejemplo, gradientes de temperatura en nuestro análisis, temperatura uniforme. ¿Qué otra consideración más? Eh, Tendríamos que considerar gradiente de temperatura, temperatura uniforme, desde aspectos de especificaciones técnicas que deberíamos de considerar. Por ejemplo, incorporación de aire, ¿no? No sé si en este plano precise eso. A ver un ratito.
Sí, ¿no? Aquí está. Cemento tipo uno, relación agua-cemento máximo de 0,45. Rango del contenido de aire en porcentaje igual a 6,0 más menos 1,5 emplear aditivo incorporador de aire. Entonces, el F'C influye mucho en nosotros, que es el 280, y el contenido aire, bueno, para nuestros cálculos no influye, pero influirá en aspectos de durabilidad o de performance o desempeño de la estructura o su interacción con el ambiente, ¿no? No entra en nuestros cálculos, pero lo consideramos en las especificaciones técnicas, ¿no? Otra consideración, bueno, proceso constructivo, recomendaciones en el sentido de que deberían de colocar el concreto a una determinada temperatura, proteger, ¿no? Aspectos de curado. Entonces, de alguna manera influye en el diseño. Y si a esto se suma de que, no sé, pues existiera algún tipo de contaminación, ¿no? Con el ambiente, también, perdón, si el suelo tuviera algún tipo de contaminante que interactúe con el concreto, tendríamos que considerar, por ejemplo, algún tipo de cemento, ¿no? Cemento tipo 2, ¿no? Tipo 5, dependiendo del nivel de agresividad. Entonces, como ven, eh, detallar estas características depende de agentes contaminantes y aspectos de interacción con el ambiente. Sí, entonces tengan bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado para evitar retrabajos. Bien, seguimos, ¿no? Tenemos relación de agua-cemento de 0,45, 2,80. eh, a no ser que aquí yo haya detallado algo acerca de la parte del clima frío, ¿no? Bueno, no está. Esa es la memoria de cálculo. Eh, s- bueno, prometo encontrarlo para mañana. Eso está, si no está aquí, debería de estar en las manual de puentes. Creo que hay unas especificaciones del MTC, son especificaciones técnicas. Puede ser que allí termine encontrando. Bueno, no está. Ya, bueno, lo buscaré para mañana. Por ahora sigamos calculando. Eh, Después tenemos información que nos tiene que brindar la especialidad de geología y geotecnia. ¿Sí? ¿Qué características, por ejemplo, la resistencia mecánica del suelo de fundación en, en resistencia y en servicio? Especificación de concretos, esto de aquí lo decidimos nosotros, ¿no? Eso lo decidimos directamente nosotros y bueno, estos son aspectos de forma, ¿no? Número de tramos, progresiva, lo definimos nosotros. Otra característica importante a considerar, y de alguna manera esta memoria es más amplia, no solamente nos va a permitir diseñar puentes de tipo pórtico, sino eventualmente en algunos casos ustedes se podrían encontrar con la siguiente configuración y esta memoria les va a permitir superar eso, ¿no? Tenemos aquí un tramo de pórtico y muchas veces se coloca el relleno y recién sobre el relleno se coloca el asfalto, ¿no? Es decir, la rasante está en la parte superior. Eso se puede hacer con esta memoria. Sería el caso más completo, ¿no? Entonces aquí, profundidad de relleno, estoy considerando cero. Ustedes podrían considerar 10 centímetros, 20 centímetros, ¿no? Vamos a considerarlo cero. Coeficiente de balasto es brindado por el especialista de geología y geotecnia. Vamos a considerar aquí 8. Carga admisible, vamos a considerar, como es un dato de geotecnia, podemos considerar aquí, no sé, pues
2,5 kilos y la carga en LRFD vendría a ser 2,5 por 1,35. El peso específico del material de relleno, recuerden que nosotros vamos a hacer trabajos de excavación, ¿no? Para construir. Y cuando excavamos, generamos algún tipo de talud, ¿no? Creo que en la vista en perfil ya se aprecia esos taludes de excavación. Después de excavar hay que rellenar, ¿no? Ese relleno se hace normalmente con este tipo de material. Es un material que viene de cantera, un material seleccionado. Para esto existe una especialidad denominada especialidad de pavimentos, suelos, canteras y fuentes de agua, ¿no? Esta especialidad se encarga de determinar o encontrar la cantera. Aquí ya nos han brindado un peso específico de 1900 y ángulo de fricción de 3. Y la carga transmitida, ya sea en servicio o resistencia, eso lo tenemos que determinar. Es decir, tenemos que calcularlo, ¿no? Ya está. Características del proyecto. El proyecto consiste en la construcción de un puente tipo pórtico de concreto armado de 2 tramos con una longitud promedio por tramo de 11 metros, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer para 11 metros, apoyado sobre 3 muros, ¿no? Muro pilares, que tienen una altura, ya había dicho que vamos a trabajar con 4,50, 7 metros y 4,50, ¿no? Vamos a asumir como que las tres alturas son iguales para facilitar el modelado. Para la definición de la longitud de los tramos y profundidad de desplante, no, digamos, no he tomado mi criterio directamente, ¿no? Es decir, no es un trabajo a ciegas, sino es un trabajo altamente colaborativo. Se entiende que he involucrado a la especialidad de geología y geotecnia, hidrología hidráulica. Bueno, en este caso no hay agua, ¿no? Solamente sería la especialidad de geología y geotecnia. Y para llegar a este nivel de desplante, obviamente se ha coordinado previamente, ¿no? Otra característica que para mí ya es impuesta de partida, la rasante, ¿no? Eso lo establece el especialista de diseño vial. El fondo de desplante me apoya a definirlo, el especialista de geología y geotecnia. Es decir, yo tengo que prácticamente estructurar con base en esos límites, ¿no? Tengo una cota, unas cotas que cumplir y tengo una rasante que cumplir. A partir de allí, nosotros tenemos que imaginar el mejor planteamiento, la mejor solución, ¿no? A este problema puntual. Muy bien. A eso hace referencia cuando dice, ¿no? Para la definición de la longitud de los tramos y la profundidad de desplante, se han tomado en consideración los resultados de los estudios de ingeniería básica proporcionados, siendo las recomendaciones del estudio de topografía. Topografía es básico, ¿no? Sin eso no podríamos calcular nada. Geología y geotecnia y diseño vial, los más influyentes en la determinación de la ubicación y longitud. Entonces, siempre es importante que ustedes detallen qué información de estudios básicos están, digamos, utilizando, ¿no? Yo planteo ciertamente la estructuración, pero dentro de mi plano existe información que no lo he determinado bien, ¿sí? Entonces, siempre es importante mencionarlo. Siempre hay que deslindar hasta dónde es responsabilidad nuestra, ¿no? Aquí creo que hay una pregunta. Se perdió la señal. ¿Logran escucharme? Por favor, me confirman. Sí, todo bien. Hola, ¿sí se escucha? Hola, sí, ¿no? Sí, sí Sí, se sí, escucha. se escucha. Ok, gracias. Criterios de diseño. Nosotros tenemos los siguientes criterios de diseño, los cuales los vamos a mencionar a continuación. Estoy viendo que la próxima ya no voy a utilizar los apuntes del mismo, el puntero del Excel, porque después se termina allí guardando. Ahora sí, vamos a utilizar solamente el cursor del Zoom. Tenemos nosotros cargas permanentes y cargas transitorias. Ese es el criterio de diseño que establece la normativa AASHTO LRFD. Son básicamente dos grandes tipos de cargas, ¿no?
Hay otras más, pero básicamente vendrían a ser estos dos, ¿no? Para definir criterios de diseño. Cargas permanentes, peso propio. Otra carga permanente, la carga de asfalto, el peso propio. Presión vertical del peso propio del suelo de relleno, en el caso de que hubiera relleno, ¿no? Sobre la losa. Empuje horizontal, ¿no? Presión lateral en los extremos. Cargas transitorias, bueno, tenemos la carga vehicular y su efecto de amplificación dinámica. Tenemos la sobrecarga de la carga viva, ¿no? LS, que también les voy a explicar de qué se trata, y bueno, la carga sísmica, que nosotros vamos a verificar o vamos a considerar el efecto de la carga sísmica, pero después nos vamos a dar cuenta de que el sismo no aplica, ¿no? Es decir, vamos a echarle ahí unos números al sismo y verificar por qué no estaría aplicando para nuestro pórtico, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Ahora sí, definición de materiales. El acero de refuerzo que vamos a considerar, el de grado 60, 4200, concreto, 280 ya habíamos considerado. Peso específico del asfalto, 2,25. Y para aspectos de diseño de puentes, normalmente consideramos el peso específico de 2,5 toneladas por metro cúbico. Alguien dirá, ingeniero, ¿no? ¿Y en qué manual está escrito esos 2,5? Bueno, como en el mundo de la ingeniería de puentes, de alguna manera nos conocemos entre todos, hay como una especie de lenguaje implícitamente impuesto entre nosotros, ¿no? El hecho de considerar un peso específico de 2,5 y no de 2,4 a diferencia de edificaciones, ¿no? Es como una especie de verdad asumida a voces, pero nada, nada por escrito, ¿sí? Entonces vamos a considerar aquí 2,5. Bien, ahora sí, aspectos de predimensionamiento. El espesor del asfalto, ¿cuánto le consideramos? A ver, a ver, 10 centímetros de asfalto. Altura de relleno, vamos a considerar que no existe relleno. No vamos a considerar relleno, solo vamos a considerar asfalto. Asfalto directamente colocado sobre la losa del puente. Ancho interior del tramo uno del pórtico. Y recuerdan, nosotros habíamos definido una distancia a ejes de cuánto, de 11 metros, ¿no? Así. Si nosotros quisiéramos considerar, eh, bueno, este parámetro de 10,50, a ver, consideramos 10,50 el ancho interno, el ancho S. Creo que en la imagen se nota, ¿no? S, S, S. Esa distancia vamos a considerarlo 10,50 y el alto de 4,50. Número de celdas, 2. Y aquí voy a empezar a predimensionar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo considerara un espesor de 0,30, ¿no? Si yo defino un espesor inicial, este tipo de estructuras, ¿no? De pórticos, normalmente se define, si fuera solamente de, digamos, tramos 100% continuos, o una estructura extremadamente rígida como tal, la normativa nos dice que deberíamos de considerar el predimensionamiento como uno por la luz entre ejes de apoyo más 3.000 entre 30, ¿sí? Entonces yo he definido 30 centímetros y por predimensionamiento me sale 46. Obviamente tendré que considerar más, ¿no? Para 40 centímetros me sigue saliendo más. A ver, bueno, considero 50 y aquí obtengo 0,47. Bueno, 3 centímetros de más. Finalmente, este criterio de predimensionamiento, este criterio de predimensionamiento, de acuerdo a la normativa ASHTO, ustedes pueden encontrar esta ecuación en esta tabla, hace referencia
a peraltes mínimos, ¿no? O sea, es mínimo, mínimo, 47. Bueno, al final yo podría considerar en mi diseño 55, ¿no? Como peralte. Entonces, allí, con 55 necesitaría un 47 y bueno, nosotros vamos a terminar finalmente asumiendo un espesor de 0,55, ¿sí? A ver, si nosotros tuviéramos que cada muro va a terminar siendo de 0,55 y después le voy a decir por qué los muros tienen que ser del mismo espesor. Tenemos 0,55, ¿no? Y habíamos considerado 12. La distancia entre caras de apoyos, perdón, entre ejes debería de ser 11 clavados, ¿no? Entonces, aquí nos estamos utilizando estamos utilizando 5 centímetros de más. Bueno, lo arreglo, pues, ¿no? Sería como utilizar un S de 10,45. Y ahora sí, ¿no? Tendría una distancia entre ejes de 11 metros. Ya está. Como he utilizado 55 para que sea una distancia entre ejes de apoyo de 11, yo acabo de definir un LS de 55. Ese vendría a ser el espesor de la losa superior, ¿no? Con relación a los muros, alguien dirá, ya ingeniero, usted acaba de definir el espesor de la losa superior, ¿no? E de LS. Ingeniero, ¿cómo defino yo el espesor de mis muros? ¿Sí? Esa puede ser una buena pregunta, ¿no? El espesor del muro. Entonces aquí apelaremos al siguiente criterio, que cuando ustedes desarrollen aquí los diagramas de momentos, tendrán ustedes la siguiente característica, ¿no? Allí está. Eventualmente ustedes tendrán este tipo de momento y podría ser así, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos que, obviamente, aquí en los nudos, el momento del muro, en la confluencia del nudo, en el eje, tendrán valores similares, ¿no? Por obvias razones. Tendrán el mismo valor. Entonces, si nosotros vamos a configurar el acero de refuerzo para este momento asociado a este espesor, teniendo que el diagrama de momento se repite, podríamos utilizar aspectos lógicos, racionales y decir, si estoy considerando para este nivel de solicitación un espesor, para ese mismo nivel de solicitación el elemento muro, terminaré utilizando el mismo espesor de elementos, ¿no? Allí está. Listo. Hasta aquí con aspectos de predimensionamiento y con relación a la cimentación, eh, incluso la normativa, el E060 creo define como el peral mínimo de zapatas de 0,30, teniendo que acabamos de definir un espesor para la losa de superior de 0,55, el que va a estar interactuando con la llanta de los vehículos. Normalmente el espesor de la cimentación con algo menor termina pasando. Entonces aquí yo estoy considerando 50 centímetros, ¿no? La losa y los muros con el mismo espesor y solamente el de la cimentación con 5 centímetros menos. Muy bien, ahora sí, tenemos que determinar nuestros parámetros, ¿no? Si nosotros queremos calcular los empujes sísmicos, etcétera, el empuje dinámico, tendremos que calcular aspectos aquí de notación. Nosotros vamos a utilizar la metodología de Mononove o CADE y Coulomb. Ya está.
nosotros tenemos una estructura de alguna manera rígida y sobre esa estructura rígida nosotros vamos a tener solicitaciones laterales de empuje de suelo y esas solicitaciones de alguna manera van a estar interactuando con un elemento rígido, confinado en ambos extremos. Ahora voy a hacer un croquis para entendernos en ese sentido. Ya está, ahora sí. Aquí. Ujú. Tenemos un elemento pórtico con un pilar intermedio y aquí nosotros tenemos un empuje lateral, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener un empuje lateral. Ahí está. Este vendría a ser nuestro empuje lateral. Allí está. Y estas solicitaciones obviamente van a ser con un coeficiente en reposo, toda vez de que este punto uno y este punto 2 en este plano, su rigidez es casi infinito, ¿no? Es decir, no hay forma de que nuestro muro termine deformándose de esta manera, ¿no? Entonces, más bien, este nudo se mantendrá y la única deformación que tendremos será en la pantalla, ¿no? De esta manera. Tenemos que la cimentación está empotrada prácticamente en roca. De manera similar aquí, tenemos que la cimentación prácticamente está empotrado en roca aquí. Y tampoco, y partiendo de esa misma consideración, este punto 2 tampoco se podrá mover debido al empuje hacia adentro, ¿no? Similar al punto uno. Como está confinado por la roca, se ha vaciado allí, se ha perfilado, se ha tallado la roca, este punto tampoco se podrá mover a la derecha. Entonces, es una estructura muy rígida, ¿no? Es una estructura muy rígida y aquí no se va, bajo estas consideraciones, aquí no se va a desarrollar un empuje activo, como el que sí se desarrollaría si estuviéramos utilizando estribos, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de utilizar puentes integrales, ¿no? Son estructuralmente más seguros. Aquí, eh, calculamos los parámetros estáticos. Por Coulomb, para determinar su empuje activo, eh, toma en consideración lo siguiente, ¿no? El parámetro teta, que vendría a ser la inclinación de nuestro muro, con relación a la horizontal, ¿no? Teta. El ángulo del material de relleno en el espaldar del muro, ¿no? Vendría a ser el talud o el ángulo que forma el talud con la horizontal, beta. Y finalmente tenemos un parámetro que nos ayuda a tomar en consideración el aporte de la fricción que existe entre el material de relleno y el muro, y ese parámetro es delta. Entonces, aquí nosotros vamos a presentar estos parámetros. Todo esto ya lo habíamos definido previamente. Peso específico del suelo, la carga admisible. Ahora sí, el coeficiente en reposo es fácil, ¿no? Uno menos el seno del ángulo de fricción, ya está. El ángulo el delta, ¿no? Es un parámetro delta, que vendría a ser el ángulo de fricción con la superficie de contacto. La norma recomienda considerarlo como aquí está delta igual a 0,67, ¿no? Que vendría a ser 2 tercios. 2 tercios de 0,67, entonces 22,7. Beta, para nuestro caso, el relleno en los extremos de los muros será al ras, ¿no? ¿Sí? Porque arriba tenemos la rasante, será ras beta, será 0, y como nuestro muro es vertical, teta será 90. Beta, beta 0, teta 90, y allí está. Y con utilizando estas ecuaciones,
utilizamos la metodología de Coulomb y determinamos el coeficiente activo, ¿no? Me sale 0,254. Y al mismo tiempo también estaremos utilizando la metodología de mononovio Cabe para determinar el coeficiente de empuje activo sísmico, ¿no? O el coeficiente dinámico. Para este fin, para este fin, utilizamos el PGA y el FPGA. El PGA, bueno, esto nos da el estudio de peligro sísmico del proyecto. Es un dato que ya es dado para los estructurales, es decir, nosotros no lo obtenemos, nos es compartido. El factor de amplificación para suelos de tipo B es 1 y aquí tenemos el coeficiente sísmico, ¿no? 0,35 por 1,2. Para un material de tipo B multiplicamos 0,35 por 1,2. ¿Quién lo dice? Bueno, eso lo dice la normativa, ¿no? Aquí está, para muros cimentados sobre sitios con clases A o B, roca duro blanda, K0 estará basado en 1,2 veces el coeficiente de aceleración pico del suelo. Entonces, estamos asumiendo que estamos cimentando en roca, ¿no? Como estamos cimentando en roca, el factor de sitio vendría a ser 1,2, ¿no? Perdón, el factor de sitio es 1, pero para determinar el coeficiente horizontal multiplicamos por 1,2. Aquí está. Y el coeficiente horizontal para diseño utilizamos la mitad, ¿no? Del coeficiente sísmico. La mitad sería 0,21. Coeficiente sísmico vertical 0. Y allí obtenemos el parámetro, uno de los parámetros que necesitamos para determinar el coeficiente dinámico de Mononove. ¿Sí? Mononove utiliza toda esta ecuación para determinar su empuje, su coeficiente de empuje dinámico. Entonces, entre ellos necesita un teta MO. Ese teta MO es el arco tangente del coeficiente horizontal de diseño entre 1 menos el coeficiente vertical de diseño. Y ahí sale 11,86. Después todos los otros parámetros ya los tenemos, el ángulo de fricción, el ángulo delta, y vendría a ser para mononove la inclinación del talud con la horizontal. Como el relleno es al ras horizontal, y sería 0, y beta vendría a ser el ángulo que mide la inclinación de nuestro muro con la vertical, y como nuestro muro es completamente vertical, ¿no? 90 grados, beta sería 0. Allí están. Teniendo todos esos valores, lo que nosotros podemos hacer es reemplazar directamente, ¿no? Utilizar esta ecuación. Y utilizando esa ecuación tenemos un coeficiente de empuje activo sísmico de 0,46. Muy bien. Entonces, aquí al mismo tiempo que vamos determinando el metrado de cargas, aprovechamos también para estar generando nuestro modelo numérico, ¿sí? Entonces voy a guardar aquí. Carlos Rivera me pregunta si este Excel se los compartiré. Efectivamente, todo lo que yo enseño lo comparto y todo es a través de las coordinaciones de ECOMAS, ¿sí? Y la pregunta dice, en el diplomado se desarrollará un proyecto de losa sobre traves pretensadas. En el diplomado, o sea, es decir, más adelante, nuestro diplomado tiene muchos cursos. Este es un curso introductorio, como para ir calentando motores. Tenemos un curso en el que nosotros vamos a diseñar este tipo de puentes, ¿no? Tal vez con vigas cajón, así, que no son pretensadas, sino más bien el que yo voy a desarrollar son postensadas y que al fin y al cabo utiliza la misma tecnología, ¿no? Diferencias en aspectos de colocación del concreto. En uno se tensa después de colocar el concreto en el postensado y en el pretensado se tensa primero antes de colocar el concreto. Y se llaman puentes preesforzados porque se introducen esfuerzos artificiales o internos a nuestra estructura antes de que éste entre en servicio, ¿no? Muy bien. Entonces, como en nuestro país construimos
y también en términos generales construimos más puentes de carácter postensado, ese es el que yo voy a desarrollar. Y de hecho también les va a servir si ustedes quisieran diseñar puentes pretensados, ¿no? La única diferencia es que tendríamos menos pérdidas. Pérdidas de preesfuerzo. Ok, entonces respondí la pregunta a su compañero. Vamos a abrir aquí el SAP 2000 para generar el modelo matemático de nuestra estructura. Vamos generando metrados de cargas y vamos asignando las cargas, porque si no, mañana no vamos a terminar con el curso. Y la idea es terminar mañana, ¿no? Bien, igual sigo explicando aquí, mientras va cargando. A ver, ¿por qué en Perú se diseñan más postensados que pretensados? ¿Alguna razón especial? Básicamente por aspectos, por ejemplo, de izajes, disponibilidad de espacio, aspectos de izaje, disponibilidad de espacio para puentes de luces considerables. Se me viene a la mente, se me viene a la mente, creo que este material que también se los voy a compartir. Eh, Sección 3, alcantarilla. ¿Qué es esto? Bueno, esto no aplica para nosotros. Lo eliminamos. También lo eliminamos. Si hay tanto material. Y esta sesión 2 y 3. Estamos aquí en el puente dos tramos, planos. Y esta es nuestra sesión uno. Respondiendo a la pregunta a su compañero, aquí, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de las luces, en, en nuestros puentes de la Panamericana, que vendría a ser la vía más importante en mi país. Por ejemplo, si tuvieran ustedes luces entre 120 metros, ¿no? 120 metros. Pretensar significa tensar el elemento digamos, de preesfuerzo, el cable o el torón, antes de colocar el concreto. Eso significa vaciar en taller o a pie de obra. Sí. Entonces, imagínense ustedes estar tensando todas estas características a pie de obra o en taller y tener que izar una viga de 120 metros. Entonces no tenemos grúa, no hay grúa que resista, digamos, toda esta configuración. Solución, ingeniero. Falso puente. Colocamos falso puente, castillo. Encoframos toda nuestra viga. Habilitamos todo el acero de refuerzo, introducimos los cables, colocamos el concreto y una vez que ha adquirido una determinada resistencia, tensamos. A eso le llamamos postensado. Solo para darte ahí una luz. Eh, ok, seguimos avanzando. Y tal vez solamente para redondear en algo la idea que le acabo de dar a su compañero, eh, entrando a nuestro módulo, a ver, incluso antes, ¿no? Aquí.
Es una pregunta que les puede servir a ustedes, ¿no? Como quien ya se va perfilando para continuar nuestro diplomado de inicio a fin, ¿no? Que se los recomiendo, de verdad. Entonces, siempre hay que ir también paso a paso. Eh, Solamente voy a responder porque es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Carlos me preguntó, ¿no? Como no vamos a poder izar, y si tuviéramos que tensar un puente de tipo pórtico, bueno, la mejor solución vendría a ser un integral construido en el mismo sitio, ¿no? Es decir, apuntalado todo, encoframos, habilitamos el acero de refuerzo, colocamos los ductos, colocamos el concreto y tensamos. Sí, eso es post-tensado. De acuerdo, gracias. Muy bien, ahora sí. Creo que ya cargó el programa. Ahora sí. Eh, ujú. Y le llamaremos puente comas, que le puse open en vez de generar nuevo, ¿no? New. Ya está. Guardamos. Ahora sí, este vendría a ser el puente comas. Ya está. ¿Recuerdan? Habíamos dicho de que íbamos a considerar eh, un espaciamiento de 11 metros, ¿no? Entonces 0, 11, 22. Ya está. En Z, recuerdo que habíamos considerado una altura de 4 metros 50 y una altura de 7 metros, ¿no? Y ya está. Esas son las grillas que vamos a considerar. Y en el plano XZ, allí está. Definimos material, ¿no? 4000 PSI. 4000 PSI, si multiplicamos por 0,7, nos daría como 280, ¿no? 280 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, como nos están regalando ya el F' de 280, voy a cambiarle nada más aquí en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. F, F'C igual F'C igual a 280, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Este es el material con el que voy a trabajar. El peso específico, perdón, el peso propio, ¿cuánto habíamos dicho? 2,5, ¿no? Y aquí el programa nos está diciendo que nos está dando parámetros elásticos para un F'C de 281. Y alguien viene, ingeniero, usted nos dijo 280. Bueno, 281 y 280 es prácticamente lo mismo, ¿no? Para obtener la elasticidad en función al F'C, ¿no? Más o menos está en el orden de la raíz cuadrada de este valor, ¿no? Prácticamente es lo mismo, ¿no? Tal vez haya un matemático en nuestro curso, ¿no? Tal vez para él no sería igual, pero para mí que soy estructural, o para nosotros que somos estructurales, este módulo de elasticidad sí representa, ¿no? La elasticidad de un concreto de 280.
El módulo de Poisson, 0,2. El coeficiente de expansión térmica, esto es dato, lo pueden leer en cualquier paper. Y el módulo de corte ya ni siquiera tenemos que darnos el tiempo de calcular, porque basta que nosotros conozcamos dos parámetros elásticos para caracterizar un material, digamos, elástico lineal, donde solo necesitamos dos para tener algún otro parámetro. ¿Listo? Entonces, dicho eso, ok, ¿no? El toneladas metro, 2500. Creo que aquí hay algo, hay algún error aquí con, esto vendría a ser 2,5, ¿no? Toneladas por metro cúbico. Ahora sí, kilogramos por centímetro cuadrado. Casi meto la pata, ¿no? En toneladas metro, el concreto era 2,5. Efectivamente. Esta elasticidad ni le he tocado. Ok. Y ok, listo. Ya tenemos definido nuestro material. Ahora determinamos aquí la sección. Añadimos uno nuevo. ¿Qué material? Concreto. Ahora sí, le llamaremos aquí losa muro. Como es el mismo espesor, y vamos a diseñar para un ancho de franja de 1 metro. El peralte 0. ¿Cuánto es el peralte? 0,55 habíamos definido, ¿no? Eh, Otra característica más, para nosotros es una viga, ¿no? Ya está. Ok, eso vendría a ser. Generamos una copia y esto vendría a ser para nosotros de Zapata, ¿no? Ya está. Ya está. ¿Cuánto es el de la Zapata? 50, ¿no? ¿En qué unidades estamos? En toneladas metro, entonces estamos bien. Mm. Aquí tenemos el de la losa y de losa muro, ¿no? Losa muro 55 y de Zapata. Muy bien, 50. ¿Qué? Zapata, losa muro 55. Ok, listo. Hemos definido nuestros materiales, hemos definido nuestro elemento frame que nos toca. Simplemente dibujar, ¿no? Aquí tendremos nuestro pilar intermedio, perdón, los pilares de los extremos, el pilar intermedio y nuestro elemento losa, ¿no? Y ya está. Cuestiones de verificación, ¿no? Ese vendría a ser el elemento losa muro, ¿no? Y ahora nos falta definir el ancho de la cimentación. A ver, en el plano, ¿cuánto indicaba? 2,50 metros, ¿no? Vamos a considerar eso. Como no tengo grillas, bueno, ustedes pueden ser recursivos y pueden hacer lo siguiente, ¿no? Pueden editar y decir que les convierta el punto a un elemento frame, ¿no? ¿Qué tipo de elemento? Zapata. Primero lo estiran a la derecha, 1,25 m en dirección X, ¿no?
Cero aquí, cero aquí en x1.25 una vez. Y repiten la misma operación hacia la izquierda, ¿no? Negativo, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestro elemento frame, tenemos los muros, tenemos la losa, tenemos la zapata, ya está. Incluso podemos optar por que no se nos muestre la grilla, ¿no? Ahí está. Y si a alguien le hace ruido en las coordenadas, de manera similar también, ¿no? Ya está. Y si a alguien le parece muy pequeño, no sé, digamos, los textos, aspectos de visualización, ya ahí podríamos estar mejor, ¿no? Bueno, ya tenemos definidos nuestros elementos. Ahora lo que toca es asignar las cargas. Pero antes de asignar las cargas, hay que tomar en consideración siempre las condiciones de contorno, ¿no? Y para mí es tal vez la parte fundamental, ¿no? Si no sabemos definir aspectos de condiciones de contorno, no vamos a entender los resultados, ¿no? Aquí tenemos nosotros el relleno o el empuje en el lado izquierdo. Bueno, ese empuje en el lado derecho, en la parte superior, repito, tenemos la rasante. Prácticamente es una estructura confinada por ambos lados, es decir, que este punto número uno y este punto número 2 prácticamente no se van a mover ni a la derecha ni a la izquierda, ¿sí? De manera similar, ¿no? Nuestra cimentación está empotrada en suelo. Entonces, el punto número 3 y el punto número 4 tampoco se van a desplazar hacia adelante ni hacia atrás, ¿no? El 3, 4, el 5 y el 6. Estos puntos no se pueden mover ni a la izquierda ni a la derecha. Bueno, aquí también, ¿no? El 5, 6, no sé, pues el 7 y el 8, ¿no? Estos puntos no se pueden mover hacia los costados. En la vertical, bueno, en la vertical asignaremos a nuestro elemento de cimentación el módulo de balasto. ¿Qué más? Em, Otra consideración, bueno, perpendicular al plano, también se entiende que nuestro puente no se va a ir ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿no? Está empotrado en el suelo prácticamente, ¿no? Es muy rígido en esa dirección. Entonces, tampoco lo vamos a considerar, ¿no? Ya está. Ahora sí, asignamos condiciones de contorno, ¿no? Una vez que hemos definido de que estos puntos no se van a mover ni a la izquierda ni a la derecha, asignar restricciones, ¿no? Le diré que me limite las traslaciones en X y también las traslaciones en Y, ¿no? ¿Qué más le voy a decir? Le diré que a estos elementos se le asigne unos módulos de balasto, frame spring, ¿no? Ahí está. Vamos a utilizar unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramos centímetro cúbico, ¿no? El balasto. Vamos nuevamente. Y aquí. ¿Cuánto era el balasto que nos dio el geotecnista? Nosotros mismos nos pusimos 8, creo. Sí, aquí está 8. Entonces, 8 kilos por centímetro cúbico. Pero para un elemento frame, nosotros ya tenemos dispuesto de que este va a estar trabajando en un ancho de 100 centímetros, ¿no? Entonces multiplicamos por 100. Y ya está.
solamente con presión estará trabajando de acuerdo a las coordenadas globales en la dirección Z, ¿no? Y listo, ya tenemos asignado nuestro balasto. Para verificar si nuestro modelo representa la realidad, lo corremos, ¿no? Me interesa aquí el modal. Allí está, ¿no? Es lo que nos interesa. Entonces, la deformada tiene sentido, ¿no? Vamos a ver el modal. Este vendría a ser el modo 2, prácticamente ni movimiento ahí, ¿no? Está nuestra cimentación elástica, ¿no? Bueno, tiene sentido, ¿no? Ese es el modelo que nos interesa, gobernado por la flexión, ¿no? Que es lo que queremos calcular. Gobernado absolutamente por la flexión. Bueno, yo creo que está más que suficiente. Ya, allí. Ahora sí, una vez que hemos verificado que nuestro modelo está coherente, ¿no? Que tiene sentido, no está de más de verlo en 3D. Ahí está, ¿no? Tiene un ancho de franja de 1 metro. Ahí está nuestro puente pórtico. Ya está. Ahora sí, empuje sobre el pórtico. Carga de relleno. Repito, no hay carga de relleno sobre nuestra losa, más que su peso propio. Entonces, ¿cuánto es? Cero. Y ahora sí, carga vehicular. La carga vehicular lo voy a dejar casi para el final, si es que nos da tiempo, y más bien voy a considerar todas las otras cargas. ¿Sí? La carga vehicular lo voy a dejar para el final, porque es interesante su determinación. Carga de asfalto, dijimos 10 centímetros. El peso específico del asfalto es de 2250. Entonces hay algo que se está multiplicando mal aquí. Está considerando el peso del concreto, ¿no? Pero es del asfalto, es 2,25. Ahora sí, ¿no? El peso del asfalto vendría a ser 225 kilogramos, ¿no? Para un ancho de franja tributaria de 1 metro, 225. Seleccionamos. Bueno, antes de seleccionar tendremos que definir las cargas, ¿no? ¿Qué tipos de cargas vamos a tener? Vamos a tener la carga de empuje vertical, así sea cero, igual vamos a considerarlo, ¿no? ¿Qué más teníamos? La carga L más IM, que vendría a ser una carga de tipo Lib, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Carga de asfalto, DW. Ingeniero, ¿también iría el empuje de tierra? Efectivamente, ¿no? Ahorita vamos a ver. Carga de carril, bueno, la carga vehicular lo vemos después. La carga de asfalto,
¿Recuerdan? Teníamos nosotros un perfil F en la sección, ¿no? Una barrera. También vamos a considerar allí. DC1 le voy a poner. Es el perfil F. Es una barrera parecida al New Jersey, ¿no? ¿Qué más tenemos? El empuje horizontal sobre el pórtico de concreto, ¿no? EH. ¿Qué más tenemos? El efecto de la sobrecarga viva sobre el pórtico de concreto, LS. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso, ¿no? La carga de sismo es simplemente una verificación. Eh, bueno, esas serían nuestras cargas. Y repito, voy a dejar la carga vehicular para mañana. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Y donde nos hemos quedado, carga de asfalto, ahora sí carga de perfil F. Ok, el perfil F estará trabajando o transfiriendo las cargas al elemento losa, ¿no? Entonces, asignamos las cargas, pero previamente deberíamos de considerar su cálculo. ¿Cómo calculo yo? Fácil, ¿no? Tenemos nosotros el peso de este elemento, perdón, el área, multiplicado por los 2,5. O sea, si ustedes reproducen en el AutoCAD todas estas dimensiones, le calculan el área y multiplican por el peso específico, tendrían ustedes los 740,3 kilogramos por metro, ¿no? Distribuida, ¿no? Es una carga distribuida. Sí. 740,3. 740. ¿En qué sentido? En la dirección de la gravedad. Allí está. Estamos en unidades de kilogramos centímetro. Falso, ¿no? Deberíamos estar en unidades de toneladas metro o de kilogramos metro, ¿no? Que está en la memoria. Siempre hay que tener bastante cuidado, ¿no? Después salen este tipo de cosas. 740,3 y lo reemplazamos. Ahí está, ahora sí. El anterior era de, creo que, creo que lo hemos ingresado mal. Empuje vertical era 0. La carga de asfalto era de 225, ¿no? Entonces aprovecho que tengo aquí, selecciono la carga de asfalto, que es W, 225 y le digo reemplazar. Ya está. Muy bien. DC, ahora sí tenemos el empuje de tierra EH. Bueno, previamente, como calculamos, ¿no? Eh, en el primer muro, ¿se acuerdan? Habíamos definido nosotros un espesor de una altura de 4,50 metros, ¿no? Tenemos nuestra losa, tenemos nuestra altura de muro, pero aquí también tenemos la cimentación, ¿no? Básicamente la presión de tierra vendría a ser, estos 530 está calculando, digamos, a una determinada altura. Ahora lo vemos. Es lo que está sumando. No hay altura de relleno. Está considerando los 4,50 metros que habíamos calculado nosotros previamente, más los espesores de los elementos entre dos, ¿no? Espesor de la losa superior y el espesor de la losa inferior entre dos. Y eso está saliendo 5,30.
Sí, básicamente aquí está sumando como que a ejes, ¿no? Es una altura. ¿Cómo yo calculo una presión triangular? Fácil, ¿no? Tengo el peso específico del material de relleno, tengo la altura y tengo el coeficiente activo o reposo. Reposo, ¿no? Estamos hablando de un elemento rígido, un marco. Entonces multiplicamos por K sub 0, ¿no? Reposo. Como ya se tienen todos los parámetros, reemplazamos nada más. ¿Cuánto está saliendo? 4438,93. Entonces seleccionamos el elemento, activamos el empuje horizontal y tendríamos 4438, 38,93. Aquí le podemos poner así, ¿no? Está en la dirección X, H. Allí está, y este lado será al revés, ¿no? ¿Ven? Este vendría a ser nuestro empuje EH. ¿Qué más tenemos? Tenemos efecto de la sobrecarga viva sobre el pórtico de concreto. Ajá, aquí alguien estará pensando, "Ya, ¿y cómo calculo eso, no?" Movemos ligeramente. Hace poco enseñé a otro grupo esto. Creo que no les he enseñado a ustedes, ¿no? Pero bueno, a ver. Imagínense. Vamos a extruir nuestro modelo. Allí está. Pregunta, ¿quién de ustedes ha llevado el curso de diseño de alcantarillas conmigo? Que hemos cerrado ayer con un grupo, ¿no? Es otro curso, por cierto. ¿Alguien del curso de alcantarillas esté aquí en el curso de puentes y pontones? Ninguno, ¿no? No, Ok. Eh, Nosotros ciertamente tenemos aquí un material de relleno y aquí tenemos nuestra rasante y en un determinado momento habrá un vehículo que esté ingresando o saliendo con la siguiente configuración de carga. Aquí tendrá el neumático interactuando con el pavimento. Muy grande el neumático, ¿no? Allí está. Es una carga puntual, ciertamente. Eh, de acuerdo a los cursos que ustedes ya conocen, siendo que todos aquí hemos llevado un curso de mecánica de suelos, básico, ¿no? En la formación de un civil. Entonces, una carga puntual a un medio, entre comillas, isotrópico y, digamos, infinito, elástico. No estoy diciendo que el suelo sea así, pero para ese tipo de medios, ¿no? En los cuales el material es isotrópico, es infinito y es elástico, nosotros vamos a tener la siguiente distribución de presiones verticales, ¿no? Algo así, ¿no? Que nos hace ver que la presión en este punto cada vez es menor, ¿no? O sea, como que se va diluyendo, ¿no? A medida que nos vamos profundizando.
Tal es así que a un cierto punto tal vez ya la cimentación ni siente el paso de la llanta, ¿no? Como que se disipa. Pero para diseñar mi muro, a mí no me interesa tanto la presión vertical, sino más bien a mí lo que me interesa es la presión horizontal. Entonces, si nosotros tenemos o nosotros sabemos que las mayores presiones transmitidas debido a esta de interacción de llanta hacia material de relleno, si nosotros tenemos que las mayores interacciones están en las zonas más superficiales, por aquí, y después va bajando, también deberíamos de tener, usando, digamos, la lógica y la razón, deberíamos de intuir que si quisiéramos medir nosotros una presión lateral hacia el muro, tendríamos una gráfica como el que estoy mostrando, ¿sí? De mayor consideración en la parte superior y ya en la parte inferior casi nada, ¿no? No es que la carga vertical o la presión vertical en las zonas más bajas casi hasta desaparece. Entonces, la formulación matemática más exacta y precisa vendría a ser la que ustedes tienen aquí en pantalla. Y de hecho, la normativa Stoller RFD, voy a abrir aquí la norma, a ver, ya aquí, para que se vayan más contentos. A ver, el de aquí, vamos a buscar, por aquí lo voy a encontrar rápidamente. Lo encontré. Sí, lo encontré. Este sería, ¿no? Horizontal pressure, claro, presión horizontal, la vertical, ya el bulbo de Boussinesq, yo sé cómo es la presión vertical, la horizontal nunca me la enseñaron, bueno, aquí están. Horizontal pressure on wall caused by a point load, causada por una carga puntual. Bueno, nadie diseña utilizando esta ecuación, ¿no? Pero lo importante es que ustedes sepan de cómo de alguna manera estaría interactuando una llanta estando ya ingresando al puente, ¿sí? Voy a tomar aquí una captura de pantalla. Para que ustedes lo tengan de referencia por aquí, ¿no? Ya está. Y casualmente, ¿qué me dice el Ashto, ingeniero? ¿Hay algún truco, un artificio? Bueno, los civiles estamos plagados con base a recursos de diseño más prácticos. Entonces, si yo tengo que la presión lateral hacia el muro es mayor en las zonas superiores, yo podría aproximar utilizando un trapecio, ¿no? Una presión de tipo trapezoidal, más grande en la parte superior y menor en la parte inferior. Y casualmente eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? ¿En base a qué? En base a determinar unas alturas equivalentes. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos la presión en este punto? Fácil, peso específico del relleno por el coeficiente activo. Eso es lo que recomienda aquí el manual, K activo. Aquí abajo de manera similar, ¿no? Peso específico de relleno por el K activo, multiplicado por ¿qué? ¿Por cuánto? Multiplicado por una altura equivalente en el punto uno y por una altura equivalente en el punto 2. ¿Cómo calculo esa altura equivalente? Fácil, ¿no?
Mido desde la rasante hasta el punto de mi solicitación. Si la rasante está coincidiendo justo con la zona de mi puente, bueno, aquí tendré altura equivalente de cero y aquí tendré la altura equivalente de, creo que los 4,30 por ahí o los 5,30 creo que nos había salido, ¿no? Y verifico mi tabla, ¿no? Para estas alturas equivalentes, perdón, para estas alturas, ¿cuánto sería la altura equivalente, ¿no? del material? Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Allí está, ¿no? Esto lo vamos a reemplazar nosotros por una presión de tipo trapezoidal, ¿no? Ahora sí, ¿cómo sería esta presión trapezoidal? ¿Cómo lo calculamos? Básicamente calculamos al eje, ¿no? Desde la rasante hasta este eje de carga, a ver, considerando la mitad del espesor, bueno, sería 0,55 entre 2, 0,225, ¿no? Y de aquí medido hasta esta parte inferior, creo que ya habíamos medido antes, ¿no? Creo que era 5,30. Entonces, verificamos en las tablas que ya nos da a nosotros el Ashton. Ingeniero, Adelante. disculpe, el espesor de la losa no es 0,55, ¿no sería 0,275? La mitad. Claro, sí, sí, ya. Ok. Aquí tenemos la altura la altura superior 0,275 y la altura inferior 5,30, ¿sí? Para estas alturas tenemos que calcular nosotros una altura equivalente. Y aquí nosotros tenemos una tabla que nos dice lo siguiente, ¿no? Altura equivalente para la siguiente consideración, para al frente. Equivalent height of soil for vehicular loading on abutment perpendicular to traffic. Altura equivalente de suelo para carga vehicular sobre estribos perpendiculares al tráfico. Queda lo mismo decir muros perpendiculares al tráfico y nuestro muro es perpendicular al tráfico. ¿Cómo entiendo yo esta tabla, ingeniero? Bueno, fácil. Esto es como si te estuvieran diciendo, para una altura entre 0 y 5 pies, utiliza 4 fits. ¿Esto cuánto es? 1,20 m. Y 5 fits sería más o menos como 1,50 m, ¿no? Y me dice, para una altura de muro, 20 por 3, esto ya más o menos sería como una especie de 6 metros, ¿no? Esto sería como 3 metros. Para 3 metros tendría que utilizar una altura equivalente de 90 centímetros, por ejemplo. Y para esto, 60 centímetros. ¿Cuánto es mi caso? Bueno, yo tengo en mi primer caso 0,275. Entonces estoy entre 0 y 1,50. Entonces mi altura equivalente es 1,2. El segundo caso, mi altura es de 5,30 y 5,30 estará entre 3 y 6 metros, ¿no? Entonces haré una interpolación para una altura de relleno entre 0,6 y 0,90. Interpolando, ¿cuánto salió? 0,67. Y ya está. Simple. ¿Sí? Esta tabla nos la da el Ashton.
Bueno, y si no quisieran ustedes verificar ningún tipo de tabla, tendrían que recurrir a esto, pero determinar la resultante, etcétera, se vuelve muy engorroso. No se lo recomienda a nadie. Somos prácticos nosotros. Nos interesa el orden de magnitud. Entonces, haciendo ese ejercicio nos va a salir a nosotros una presión de 500,71 en la parte superior y 323,67 en la parte inferior. Es efecto de la sobrecarga viva sobre el pórtico de concreto. ¿Sí? Este es en el primer muro, obviamente en el otro muro también es similar. Ya, ahora sí, asignamos la carga. Eh, Regresamos aquí. Ahora sí, sí. Asignemos una carga de frame, ya no EH, sino LS, ¿no? En kilogramos metro. ¿Cuánto es esa carga? 579,71. 579,71. Y la otra carga es 323,67. 323,67. Ujú. Y estamos en la dirección X. Allí está. Y nos falta añadir al otro lado, ¿no? Este vendría a ser del lado ya negativo. Así es, ¿no? 579,71. Ya está. Presión superior, presión inferior en un muro, presión superior, presión inferior en el siguiente muro, ¿no? Superior, inferior, superior, inferior. Y bueno, allí hemos terminado los casos de carga. Para mañana estamos dejando ingresar únicamente la carga vehicular y terminar el diseño estructural. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, me lo hace saber. Creo que sí hay, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito. Voy a guardar nuestro modelo. Para la carga trapezoidal, ¿se usa K activo o de reposo, ingeniero? Una pregunta. Y ya lo había mencionado, pero como dice, en la repetición está el gusto. Y la recomendación de la bibliografía es lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de empuje horizontal, EH, nosotros tenemos que utilizar el coeficiente de reposo, K sub 0, ¿no? Y si nosotros vamos a determinar el empuje debido a la sobrecarga, ¿no? Live low surcharge, allí vamos a utilizar el coeficiente activo, ¿no? Por eso es que había yo calculado el coeficiente activo en un inicio. ¿Queda claro? Bien, entonces yo creo que aquí nos quedamos y mañana continuamos con relación a determinar la carga vehicular. Y terminaremos ingresando al modelo y haremos las combinaciones de carga, corremos y a partir de allí es directamente a diseñar, ¿no? Voy a guardar el modelo, lo cerramos, guardamos la memoria, también lo cerramos. Ahora sí, mm, buenas noches con todos y que tengan, bueno, duerman temprano, ¿no? Mañana nos vemos a las 8 de la noche para cerrar nuestro curso. Un abrazo con todos y chau, chau. Gracias. Gracias.